Recién cuando cantábamos el himno, yo pensaba en el gozo también que es para nosotros el poder ver crecer a los chiquititos. En la mañana, cuando veíamos a Luquita pasar a echar las monedas, y decía yo, 7 años, qué increíble. Parece que lo hubiésemos visto pequeñito como una guaguita hace poco tiempo. Y ahora también miraba a José Andrés y ya anda por todos lados con una sonrisa ahora. Tan lindo que es poder ver cómo el Señor también nos da esas alegrías tan especiales a través de ver a los niños crecer en nuestro entorno. Como iglesia también es una alegría muy, muy especial. Hasta dirigiendo los himnos estaba José Andrés recién así. ¿Ah? Y por supuesto que es uno de los privilegios que el Señor nos da también de poder ver a estos chiquititos en el contexto de la iglesia. Hermanos, yo quisiera que fuésemos nuevamente a los versículos que leímos. Vamos a ver solamente hasta el versículo 14 del capítulo 6 del libro de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde estamos ya hace un buen tiempo predicando predicaciones expositivas de esta carta, y nos hemos detenido en particular hoy, digamos en las semanas anteriores, en algunos detalles específicos que aparecen allí que son muy importantes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí continúa hablando sobre las diferentes partes de esta armadura de Dios. Dijimos que son 3 imperativos al menos los que aparecen, es decir, órdenes, mandatos directos de parte de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay uno. El segundo es vestido de toda la armadura de Dios, el que se reitera posteriormente cuando dice en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Y el tercero es estad firmes. Estos 3 imperativos son acciones que nosotros debemos realizar en función o como consecuencia de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, para poder enfrentar un ataque sistemático, permanente del enemigo de nuestras almas. Es evidente que Satanás no está tranquilo cuando uno de aquellos que tenía bajo su potestad, autoridad y poder fue sacado de allí por el poder de Dios y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Y allí comienza una batalla, comienza una guerra sin cuartel en contra de nuestras almas, y nosotros debemos estar apercibidos de esto, de la realidad de la guerra espiritual y cómo hemos de enfrentarla. Dijimos que la guerra espiritual no se trata de andar viendo demonios por todos lados y atando demonios y una serie de otras cosas que en el día de hoy se da en forma tan prolífica, lamentablemente, en algunos sectores, sino que tiene que ver con esa conciencia de que efectivamente, porque somos hijos de Dios, ahora tenemos el ataque sistemático del enemigo de Satanás sobre nuestras vidas. Y nosotros hemos visto cómo una de las primeras cosas que debíamos hacer cuando ya nos estamos colocando la armadura de Dios es que debemos ceñirnos con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Nosotros profundizamos un poco más y vimos de qué se trataba, a qué apuntaba con esta metáfora, con esta ilustración que el apóstol Pablo utiliza del armamento o de cómo debía vestirse un soldado y de qué manera entonces se enfrentaba la guerra, cómo comenzaba la lucha ceñido sus lomos con la verdad. Nosotros mencionamos que eso era muy importante desde el punto de vista espiritual, porque esa es la aplicación que hay que darle a esto, puesto que así como el cinto era la parte que afirmaba todo el resto de la armadura que posteriormente se colocaba el soldado, era también, este es el lugar de los pensamientos, es decir, que el ataque primario del enemigo iba sobre nuestra mente, tratando de cambiar nuestras percepciones, tratando de cambiar nuestra forma de percibir las cosas y de entender las cosas para desviarnos del camino.
Dijimos que la verdad nos protegía de ello, pero era la verdad en dos sentidos. La verdad en la persona del Señor Jesucristo, la verdad revelada por Dios objetivamente en las Escrituras, y eso también obviamente tenía que tener como una respuesta consistente en nosotros en poder vivir esa verdad en la práctica, en transparencia y sobre todas las cosas en integridad. Esto es lo que nosotros vimos la semana anterior y ahora vamos a ver la segunda pieza de la armadura que enseguida está en el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la parte más grande de la armadura que cubría desde el cuello hasta la pelvis del soldado y en consecuencia protegía las partes más importantes, los órganos más vitales del soldado romano, porque obviamente en esta parte del tórax, ¿cierto?, y el abdomen y la espalda estaban dentro de ellos los órganos más importantes, como bien sabemos, como el corazón, como los pulmones y cualquier otro órgano que al quedar abierto era un flanco fácil para el enemigo para poder penetrarlo y terminar con la vida de un soldado. Entonces era la más grande y poderosa protección que el soldado se ponía antes de salir a la guerra. El no usarla implicaba que sus órganos vitales quedaban expuestos y esto era terriblemente grave. Era muy fácil, un blanco fácil para el enemigo el que la persona fuera a la batalla sin esta armadura. Ningún soldado se le podía haber ocurrido jamás ir a la batalla de esta manera, sin haberse calzado primeramente, haberse puesto la coraza. Por ello, en términos espirituales es imprescindible ponerse esta coraza. Y fíjense que lo interesante que cada una de las partes de la armadura está precedida por una acción que nosotros tenemos que hacer. En cuanto a la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, nosotros tenemos que ceñirnos. Nadie nos va a ceñir a nosotros tenemos que hacerlo. Y ahora dice, y vestidos con la coraza de justicia. Es un imperativo también que tiene que ver con una orden a que nosotros mismos nos coloquemos esa coraza. El soldado necesitaba tomar esa determinación antes de ir a la guerra y él mismo tenía que colocársela como una herramienta, un arma defensiva en este sentido, imprescindible para su protección. ¿Qué es lo que hay allí? Al menos algunos órganos importantes, el corazón, los pulmones, los intestinos y otros órganos vitales eran protegidos por la coraza. Para los judíos, por ejemplo, si hablamos del corazón, el corazón era el asiento de los pensamientos y la voluntad, mientras que los intestinos o entrañas lo era de los sentimientos y emociones. Ellos decían, cuando se referían al corazón, ellos se estaban refiriendo al asiento de los pensamientos y la voluntad. ¿Recuerdan el proverbio sobre toda cosa guardada? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Era el eje rector de la vida, de la existencia de las personas para los judíos. Eso implicaba entonces que lo que ellos estaban diciendo con eso, guarda tu corazón, es guarda tus pensamientos, guarda el asiento de tu voluntad, guarda tus emociones más profundas. Lo importante entonces, desde el punto de vista espiritual aquí, si lo aplicamos a lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos una responsabilidad personal, no es una responsabilidad colectiva de toda la iglesia como iglesia, sino es personal de cada uno de los miembros de la iglesia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia que usted se ponga no me sirve a mí porque yo tengo que colocarme mi propia coraza. Ese es el sentido, por eso hago énfasis en la individualidad de esto, es decir, cada uno de nosotros somos responsables de proteger la parte más importante, los órganos vitales espiritualmente hablando, que el enemigo va a querer penetrar, va a querer atacar con toda su fuerza. La mente, la voluntad y las emociones son los flancos predilectos de Satanás. Busca meter sus pensamientos engañosos, pervertir nuestros sentimientos y afectos o deseos y desviar nuestra voluntad. El ataque es integral, es de toda la personalidad, pero evidentemente comienza con la parte de los pensamientos, como vimos también la semana pasada. Por ello es imprescindible ponernos la coraza de justicia.
Y aquí necesitamos detenernos para decir, pero ¿de qué coraza de justicia se refiere? ¿Qué tipo de justicia? Porque en la Biblia aparece muchas veces esta palabra, pero ¿a qué justicia se refiere? Y allí necesitamos indagar un poquito más para poder ver de qué se trata. Primero, es evidente que por el resto de las Escrituras que no puede referirse a nuestra justicia propia. ¿Por qué no? Porque las demandas de la ley decían que el que no cumpliera, el que no hiciera exactamente lo que la ley determinaba, estaba condenado a muerte. Aunque incumpliera un solo párrafo de la ley. ¿Qué es lo que pasó? Que todos, absolutamente, sin distinción, estábamos condenados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Es decir, no puede referirse a nuestras obras de justicia para agradar a Dios. Ninguna persona con sus hechos, ni por muy bondadoso que sea, ni por muy bueno desde el punto de vista humano que nosotros lo podamos apreciar, ni por muy buenas intenciones que tenga, no puede agradar a Dios con sus hechos. Por tanto, cuando dice aquí que nos pongamos la coraza de justicia, no se está refiriendo a nuestra justicia, a la justicia propia, a nuestro carácter, conducta y obras. Eso sería moral, eso sería nada más que moralismo. Y además, legalismo que trata de ganarse el favor de Dios para ser recompensado. La gente vive normalmente de esta manera. La mayor parte de la gente está confiando en su propia justicia para ser aceptado por Dios. Es increíble como uno ve, por ejemplo, ahora con todo esto de la información y de la cercanía, lo cercano que está la información a cada uno de nosotros, como cuando muere una persona y todas las personas son llevadas al cielo, todas las personas son consideradas justas, todas las personas son consideradas buenas y entonces todas las personas van al cielo. Eso no tiene nada que ver. ¿Sobre qué base están diciendo esto la gente? Sobre la base de la justicia propia. Porque eran buenas personas, porque eran buenos padres, porque eran buenos hijos o porque eran buenos funcionarios, entonces por eso van al cielo. Pero eso no tiene nada que ver. Porque la Biblia dice claramente que la intención, los pensamientos, digamos, del corazón nuestro es de continuo solamente el mal, de tal manera que todo tipo de justicia que nosotros coloquemos delante para poder agradar a Dios está completamente viciado. Al punto que el profeta Isaías dice que nuestra justicia, el verso que todos no sabemos seguramente, son como trapos de inmundicia delante de Él. Allí está el punto. Delante de Él. La evaluación no tiene que ver con la manera en que otra persona piense de nosotros, sino que tiene que ver con lo que Dios piensa de nosotros. Cómo Dios nos ve, cómo Dios nos aprecia, y desde la perspectiva de su santidad, evidentemente nosotros nunca podemos cumplir con la justa demanda de Dios. Entonces, no es nuestra justicia propia. La justicia propia es nada más que trapos de inmundicia. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Porque estamos en este contexto hablando. ¿Qué es lo que hace? Él trata de convencernos que nuestras obras, nuestros hechos de justicia pueden llegar a agradar a Dios. Y ese esfuerzo permanente que se hace, como lo hacían los fariseos, una y otra vez chocaba con un problema fundamental, que era el pecado, que moraba naturalmente en el corazón de y que mora en el corazón de cada hombre. Sin embargo, Satanás nos trata de convencer, es un experto en hacernos creer que esta justicia le agrada a Dios y entonces debemos esforzarnos por agradar a Dios. Desde el punto de vista general estoy hablando, ahora desde la perspectiva de un creyente. También hay que tener mucho cuidado con esto, porque aún siendo creyentes nosotros nunca vamos a poder confiar en nuestra propia justicia. Tenemos que tener cuidado con esto porque, como he dicho muchas veces desde acá, no se trata de agradar a Dios a través de lo que nosotros hacemos, tratar de agradar a Dios para conseguir algo de Dios, para ser bien mirado por Dios, para ser bendecido por Dios, hermanos, no. Vamos a ver después que a la justicia que se refiere no tiene que ver con esto, no es mi propia justicia. En segundo lugar, por el contexto, tampoco podemos decir que se trata de la justicia imputada de Cristo en la cruz. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz como nuestro sustituto y entonces por su obra a nosotros nos declara justos. Eso es bíblicamente correcto, eso es teológicamente correcto. Pero no puede tratarse de esa justicia. ¿Por qué?
porque esa justicia nosotros no fuimos que la practicamos, sino que el Señor nos la colocó a nosotros en forma, siendo nosotros pasivos, siendo Él activo en la obra. Explico mejor. El Señor Jesucristo nos puso eso y cada creyente ya tiene esa justicia. Es declarado justo delante de Dios y esto es interesante, como si nunca hubiésemos pecado. El Padre no es que nos ve como pecadores perdonados, el Padre nos ve como que nunca hubiésemos pecado porque nos ve a través de su Hijo. Y como su Hijo nunca pecó, entonces para el Padre nosotros nunca pecamos. No solo estamos libres de la condenación, sino desde la perspectiva de Dios somos absolutamente justos delante de Él por la obra del Señor Jesucristo. Por eso hablamos de justicia imputada. Sin embargo, no puede referirse a esta porque todo creyente ya la poseemos y entonces sería una redundancia decir vístanse con la coraza de justicia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Esta justicia que el Señor Jesucristo nos legó por su obra en la cruz, esta justicia imputada, la llevamos eternamente. Pero no es de la que se habla aquí propiamente tal. Esta vendría siendo la justicia objetiva, la justicia que Cristo ganó por nosotros y que por consiguiente somos declarados justos, mientras que aquí se refiere a la justicia subjetiva. Es decir, y aquí vamos a la tercera, lo que sí realmente significa, a la justicia práctica. Que si bien es cierto, se deriva de la imputada, es decir, ninguna persona puede practicar la justicia que se demanda aquí, se puede vestir con la coraza de justicia que se demanda aquí, si realmente primero no ha sido declarado justo. Por consiguiente, esta es consecuencia de la justicia imputada. Sin embargo, es responsabilidad absoluta de cada uno de nosotros. Es responsabilidad absoluta de cada uno de nosotros. ¿A qué se refiere? A vivir en obediencia a la palabra de Dios, odiando el pecado y procurando la santidad. Y aquí se unen estos dos conceptos importantes que la Biblia nos presenta: la justicia y la santidad. Ninguna persona puede dar frutos de justicia si primeramente no es declarado justo. Pero todo aquel que es declarado justo está llamado a dar frutos de justicia. ¿Se entiende la forma, el orden que tienen las cosas? Obviamente que una vez que el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, ahora demanda de nosotros que nosotros vivamos consecuentemente con eso. Y ahora, en el capítulo 4, por ejemplo, de Efesios, en el mismo contexto de la carta, nosotros ya tenemos esta exhortación anteriormente, en Efesios 4, 24 al 29, por ejemplo. Y si nos tomamos el 24 en adelante, allí vamos a entender la exhortación mejor. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense los dos conceptos que hay allí. Por lo cual, y esta es la tarea que nos corresponde: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Todo esto es responsabilidad de cada uno de nosotros y en consecuencia cada uno de nosotros debemos procurar vivir de esa manera, pero no para ganarnos algo delante de Dios, como el legalismo sí lo hace, sino simplemente por gratitud a nuestro Señor, porque nos identificamos con Él y todo lo que Él odia, que es el pecado, nosotros lo odiamos, y todo lo que Él ama, que es la santidad y la justicia, nosotros la amamos. Ese es el orden, esa es la razón, esa debe ser la motivación. Nosotros lo amamos a Él, nosotros entonces lo queremos honrar a Él, pero esa debe ser la única motivación en vivir esta vida de santidad, procurando vivir de esta manera. De tal forma que la justicia a la que se refiere aquí, la coraza de justicia, es precisamente aquello, las decisiones y determinaciones que tomamos cada día para alejarnos más del pecado, para acercarnos más a Dios, para honrarlo en toda nuestra forma práctica de vivir.
En Colosenses, el apóstol Pablo va a repetir algo muy similar a lo que ya dijo en Efesios, y en el capítulo 3, el versículo 5 al 14 va a decir lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas estas son demandas que el Señor hace a nosotros a través del apóstol Pablo, y que nos está diciendo lo mismo. Vístanse con la coraza de justicia. Ustedes recuerdan seguramente, la mayoría sabe muy bien la historia de Job. ¿Qué pasó con él? Satanás tuvo que reconocer delante de Dios que en realidad era un siervo fiel a Dios, después de haber pedido autorización a Dios para probar su integridad. Y probó su integridad atacando su cuerpo, y probó su integridad atacando sus bienes, y probó su integridad atacando su familia. Pero él permaneció íntegro. Satanás atacó por todos los flancos para tratar de desvirtuar la vida de este hombre, para tratar de decir delante de Dios que en realidad Job lo servía por otras cosas. Lo servía porque tenía una buena familia, lo servía porque tenía muchos bienes, lo servía porque tenía una buena salud. Pero lo que no pudo atacar Satanás fue su alma, porque el alma de Job era íntegra delante de Dios. No en el sentido que era perfecta, porque después aprendió una gran lección, ¿recuerdan? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sin embargo, esto es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Hay cosas quizás que son básicas y podemos entenderla a través de algunas frases. A mí me gustó mucho algo que dijo Sujel Michelén en una predicación refiriéndose a esto. Él dice: el diablo minimiza los pecados al tentarnos y maximiza el pecado después de cometido. Miren, el diablo minimiza los pecados al tentarnos. Dice: no hay problema, hazlo nomás, si no pasa nada, si todos lo hacen. Oye, en tu iglesia, ¿cuántos más viven de esa manera? Hazlo. Tú sabes, tú seguramente conoces a otro que lo hace. Hazlo, no hay problema. Minimiza los pecados en el momento de tentarnos. Y maximiza el pecado después de haberlo cometido. Dice: tú no sirves para nada. Te dice un hijo de Dios: mira cómo estás. Miren la sabiduría diabólica esta. Trata de minimizar el pecado y de, cuando nos tienta, y de maximizarlo cuando después ya lo hemos cometido. Y por eso nosotros tenemos que aprender de lo que la Biblia dice de personas que eran como nosotros, de carne y hueso, como el mismo Job, o como los mismos amigos de Daniel, ¿verdad? O como el mismo Daniel, que dice que vivía en integridad, para poder dar batalla, luchar contra estas cosas que están tratando de tentarnos para desviarnos del camino. No es nuestra propia justicia, es el poder de Dios que obra en nosotros. Recuerden que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y Él es el que nos da la fuerza, la sabiduría, la capacidad para poder luchar contra estas cosas. El enemigo está dispuesto a atacar en los flancos más débiles que nosotros tenemos. Él conoce cuáles son esos flancos débiles. Él sabe cuáles son. Él se da cuenta por nuestras propias acciones, por las mismas decisiones, por los mismos hábitos que nosotros tenemos. Él sabe cuál es el lugar donde tiene que tentarnos, atacarnos. Y allí es donde nosotros debemos otra vez luchar contra estas cosas, pero como
nosotros tenemos la responsabilidad de vestirnos con esa coraza de justicia para que nuestros órganos vitales en términos espirituales permanezcan intactos. En Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo, después de decir que en realidad él tenía todo lo que se podía jactar a alguien respecto a la carne, dice, a los logros y a las capacidades y cualidades especiales que tenía, él podía jactarse mucho más, dice. Versículo 4, capítulo 3, Filipenses 3, 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y comienza a dar una lista de cualidades especiales que él tenía, desde el punto de vista religioso, ceremonial, de su herencia, de su capacidad intelectual, su moralidad, todas estas cosas. Pero el versículo 7, hay un cambio allí, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas las anteriores las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuchen bien, no teniendo mi propia justicia. Pablo se daba cuenta que era imposible por su propia justicia. Así vivió como un fariseo durante mucho tiempo. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En eso se apoyaba. Esa es la justicia imputada de la que hablamos anteriormente. Sin embargo, cuando vamos al versículo 12, notamos que ahora sí hay una responsabilidad personal que Pablo asume. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mi hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, extendiéndome a lo que está delante. Esa era su responsabilidad. Y la palabra allí es interesante, y aquí estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos, es lo que hacen los corredores cuando llegan al final a la meta. ¿Han visto cómo cómo se estiran hacia adelante? Eso es la palabra griega, extendiéndome a lo que está delante, esforzándome con todo para tocar primero la cinta al llegar a la meta. O sea, hay una responsabilidad en nosotros de vivir de acuerdo a esa justicia imputada. Ya eres justo por la fe en Jesucristo, ya fuiste declarado justo delante del Padre, ahora vive como justo entonces. Ese es el sentido de la justicia de la cual se demanda aquí en Efesios. Esforzándose por vivir la vida justa a la cual fue llamado. Pablo sabe quién lo llamó, sabe que el que lo llamó es justo y es santo, y entonces él quiere vivir de esa manera. Pero otra vez, no para agradarle a los demás, para recibir el aplauso y el reconocimiento de los demás, no para tratar de mostrar hacia afuera una piedad que quizás sea bonito para los demás, sino con el propósito de honrar a su Señor, de saber que Él tiene que correr en esta carrera para cumplir el propósito por el cual fue también, como dice, asido por Cristo. Notemos cómo en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo va a mostrar estas dos caras de la moneda que van juntas, es decir, lo que Dios hizo por nosotros y ahora lo que nosotros respondemos y debemos hacer para honrar al Señor. Y esto respecto del pecado, notemos. Capítulo 6 de Romanos, versículos 1 al 10. Todo lo que aquí ustedes tienen son indicativos, es decir, es una exposición de lo que Dios hizo en Cristo, lo que Cristo hizo y nuestra identificación con Él, o la identificación de Cristo con nosotros también, y de esa manera vemos que son indicativos solamente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque, y aquí comienza la explicación, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, es un indicativo, no es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que Dios hizo ya, en Cristo. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, esa es la consecuencia. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todo eso es exposición, todo eso habla de la obra de Dios en Cristo en favor de nosotros. Pero miren el cambio que se produce en el versículo 11. Aquí viene la exhortación, aquí vienen los mandatos, aquí viene nuestra responsabilidad. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Quién tiene que considerarse muerto al pecado? Nosotros. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo esto es exhortación. Todo esto, la última parte del versículo 11 en adelante, es la justicia de la cual el apóstol Pablo está hablando. La coraza de justicia se refiere a esto. Se refiere a la lucha por la santidad, a la lucha por tratar de estar más cerca de Dios, más lejos del pecado, a la lucha por no querer ofender a Dios, sino al contrario, honrarlo con nuestra vida, con nuestros hechos. Es algo práctico, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado seguramente por qué no hay más frutos? ¿Por qué el Evangelio no trae más frutos quizás? Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer que la iglesia ha dado un testimonio triste delante de la sociedad. En cuanto precisamente a esto, es decir, a la santidad. Flaqueamos en esta área. ¿Y quién se aprovecha allí? Obviamente el enemigo. Él se aprovecha para tentarnos. Necesitamos colocarnos la coraza de la justicia de una vida santa. Estamos en pie de guerra con el pecado. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos en pie de guerra con el pecado. Cuando usted acaricia un pecado, usted lo justifica, usted está cediendo ante la tentación del enemigo. Por eso que siempre decimos lo que la Biblia dice categóricamente, esa es la verdad, y todo lo que esté sobre ello es el pecado, es error. Eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces nosotros necesitamos volver otra vez a reexaminar nuestra vida una y otra vez para poder extendernos hacia esa justicia, hacia esa santidad a la cual el Señor nos ha llamado. La coraza de justicia es entonces vivir constante y permanentemente en obediencia a la voluntad de Dios. En otras palabras, vivir en santidad. Esto es nuestra responsabilidad diaria, cotidiana, permanente. ¿Alguien piensa que quizás encerrado en su casa no va a ser tentado por estas cosas? Está completamente equivocado. Porque la tentación nos acompaña a todas partes, donde sea que estemos. Y por eso debemos estar alertas. ¿Notan la coherencia que tiene lo que Pablo está diciendo con la guerra espiritual? Porque obviamente el enemigo está buscando el flanco más pequeño para poder tentarnos. William Gurnall, el famoso escritor y puritano, dijo lo siguiente: una daga espiritual, el pecado que busca la preciosa alma, es el arma letal que Satanás utiliza para apuñalar la conciencia. Esta es la saeta que le traspasa el corazón al joven que corre tras la lujuria como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Él corre velozmente y como un ave vuela velozmente hacia una red y no sabe que al chocar con esa red va a perder su vida. De la misma manera, el pecado, esta tentación que dice que es como
como una flecha, ¿verdad?, letal que traspasa el corazón del joven que corre tras la lujuria, pensando que esa es su vida, que esa es la expresión de su libertad, está totalmente equivocado, porque justamente el enemigo lo lleva a la muerte con eso. Continúa diciendo, la justicia y la santidad son provisiones divinas para defender la conciencia del creyente de toda herida del pecado. La justicia y la santidad son provisiones divinas para defender la conciencia del creyente de toda herida del pecado. La coraza de justicia preservan lo más importante del cristiano, su conciencia y su alma. Y por eso necesitamos estar calzados con ella, necesitamos tenerla puesta permanentemente. Satanás quiere robarte la santidad, desea con todo su ser que pierdas tu justicia práctica. Satanás no se preocupa por una profesión de fe vacía, sin fruto. Él es un excelente vecino, dice Gurnall, de aquella persona. Es decir, si tú realmente eres simplemente un religioso que vienes y cumples con ciertos rituales nada más, y nada más que eso, tu profesión es más que aparente en términos simples, Satanás va a ser tu mejor amigo. Él no está preocupado por eso. Él está contento con una vida de esa naturaleza. Pero ¿qué es la vida que hace despertar todo el odio de Satanás? Una vida genuinamente piadosa, en santidad. Por eso es que no buscó a cualquier persona en el tiempo de Job, sino que buscó a Job. Por eso es que fue sobre David, porque David era conforme al corazón de Dios. Por eso fue sobre Daniel. Y los sátrapas intentaron buscar cuál era el problema para poder acusarlo y quitarle su alto rango y su alto cargo allí en ese lugar, en la corte real. No va contra aquellos que simplemente dicen creer en Cristo, pero no viven conforme a Cristo. La santidad fingida no le molesta al enemigo, tampoco el activismo religioso. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa era una falsa religiosidad externa simplemente. Pero hermanos, lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo es que debemos colocarnos esa coraza de justicia que nos proteja precisamente de esa apariencia de piedad y que realmente vivamos piadosamente. Yo doy gracias a Dios porque hay mayor conocimiento en el día de hoy, hay más herramientas para conocer mucho más profundamente la Escritura. Hay tremendas y extraordinarias bendiciones a través de programas, por ejemplo, de computación. A los que nos gusta estar ahí en el computador, podemos tener tremendas herramientas, bibliotecas enteras, de una cantidad increíble de tomos ahí, leyendo y conociendo. Pero si ese conocimiento no es vivencial, entonces Satanás no tiene ningún problema en que conozcamos todos los clásicos de la literatura, de la historia de la iglesia. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros hemos de vivir conforme a ese conocimiento. El conocimiento sin piedad no le preocupa a Satanás. El conocimiento piadoso, es decir, que trae como consecuencia una vida de justicia delante de Dios y delante de los hombres, eso sí le preocupa. Y eso sí le molesta. Y allí va a atacar fuertemente. Si tú vives un cristianismo formal pero sin vida íntima real, nunca serás objeto del ataque del enemigo, puesto que él es el autor de la hipocresía. Dice que él es el mentiroso y el padre de mentira. Ha sido mentiroso desde el principio, dice el Señor Jesucristo. Y entonces está atacando allí donde sabe que nosotros somos más vulnerables. Y por eso, hermanos, otra vez debemos recordar que estamos en una guerra. Otra vez debemos recordar que no estamos en un jardín de infantes. Otra vez debemos recordar que estamos atacados permanentemente. Nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser está siendo atacado una y otra vez si somos realmente hijos de Dios. En el Salmo 32, por ejemplo, allí David
escribe este salmo diciendo qué es lo que pasó con él cuando cometió ese pecado con Betsabé y después trató de esconderlo. Sin embargo, cuando ya él lo confesó, cuando reconoció que había pecado, cuando reconoció que había caído bajo la acechanza del enemigo, sin embargo, esto sucedió. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravillosa expresión de un testimonio vivencial de lo que pasó realmente con David. David, recuerdan ustedes la historia conocida también cuando el Señor envía a Natán después de alrededor de 9 o 10 meses que David había cometido el doble pecado de adulterio y de asesinato. Y entonces le declara a través de esa ilustración, de esa, podríamos decir, ¿cierto?, como una parábola del hombre que no tenía una sola oveja y vino el otro que tenía muchas y se la quitó. Y entonces David dice, bueno, a ese, ¿qué hay que hacer con él? Y hay que matarlo, dice David, él merece la muerte. Y ahí Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y en ese momento David reconoce esto. En el versículo 3 y 4, él dice, esto fue lo que pasó conmigo mientras yo fingí que estaba todo bien. Mientras yo externamente fingí que no había ningún problema. Mientras yo me autoconvencí que no había problema y que era correcto tomar la mujer de otro. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso fue lo que pasó. Había dolor, había desasosiego, había falta de paz. ¿Por qué? Hermanos, por una cosa muy simple, porque la vida que carece de santidad carece de paz. La vida que carece de santidad carece de paz. Y David aquí estaba experimentando eso. Estaba callado, nadie más sabía externamente esto, pero dentro de sí había una lucha terrible, había un dolor tremendo por el pecado que había cometido. Él sabía que había ofendido gravemente a Dios y por eso en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Miren la apreciación que tenía del pecado. Y luego en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, eso es lo que pasa con Dios. Si tú eres un hijo de Dios y cometiste aún el más grave pecado como David lo cometió, o el más pequeño insignificante pecado a la luz nuestra, de nuestros ojos, Dios está dispuesto a perdonar y a restaurar tu vida siempre y cuando ocurra esto. Siempre y cuando haya una convicción real de que tú estás ofendiendo a Dios. Por eso es que es una guerra declarada contra el pecado. Por eso es que no podemos perder el paso en esto. Necesitamos permanecer alertas. Necesitamos ponerlo en la coraza de justicia siempre. Estamos en pie de guerra con el pecado. Y esto es lo que David entendió. Hay dos cosas, dos extremos en los cuales podemos caer. Una es ser insensible al pecado. Y si eso está ocurriendo, es gravísimo. Es gravísimo. Y quizás puede ser una alerta máxima respecto a que a lo mejor nunca han nacido de nuevo. Y el otro extremo es caer en la culparte permanente y constantemente. Y estar una y otra vez mirando hacia tu corazón y diciendo, yo no puedo, no soy capaz, no sirvo para nada. Eso es lo que el enemigo hace. Maximiza el pecado después de cometido. Y entonces, ¿qué dice Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está dispuesto a perdonar.
como lo hizo con David. ¿Qué otra cosa se pierde cuando la vida carece de santidad? Se pierde el gozo también. Salmo 51. La confesión, el famoso salmo de confesión de David. Versículo 7. Aquí están sus peticiones. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren lo que dice en el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. No dice vuélveme tu salvación porque ya eras salvo. Pero él dice vuélveme el gozo de tu salvación, porque una vida sin santidad pierde el gozo. Y no será esa la razón por la cual a veces vemos tanta tristeza en la iglesia. Hermanos, la vida que el Señor nos vino a dar es una vida en abundancia, dice. Dice que correrán ríos de agua viva, y esa es una expresión de gozo permanente en el alma del creyente. Pero ¿cuándo perdemos ese gozo? Cuando el pecado está presente. Cuando no nos apartamos, no confesamos y nos apartamos como la instrucción clara de la Escritura. Y entonces le damos la oportunidad a Satanás para que no solo ataque nuestra vida, sino que el propósito final de atacarnos a nosotros es deshonrar el nombre de Dios. Sí, ese que dice que Jesús es su Salvador, miran cómo está. Nosotros necesitamos luchar contra eso una y otra vez. Además de perder la paz y de perder el gozo, la vida que carece de santidad también carece de frutos. La vida que carece de santidad carece de frutos. Pueden aparecer circunstancialmente frutos superficiales, pero el fruto verdadero no está presente. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo está allí pidiendo, orando por los filipenses, y está pidiendo a Dios estas cosas específicas. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, discernimiento, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia. Nosotros somos llamados a producir frutos de justicia, pero cuando el pecado está presente en una vida, cuando el pecado que permanece allí y no se confiesa y se aparta, entonces se pierde la posibilidad y la capacidad de producir frutos de justicia. Hermanos, hay gente que, obviamente la mayor parte de los creyentes de todos los siglos no vieron al Señor, incluyendo a nosotros, presente así físicamente. Fueron pocos los que lo vieron en esa condición. Sin embargo, la gente siguió viendo a Cristo. ¿En quién? En sus seguidores. La gente siguió conociendo a Cristo a través de la vida de las personas, porque se dio cuenta que allí había justicia, y esa justicia era distinta a la justicia que el mundo tiene. Por eso, una vida que carece de santidad carece de frutos. Una vida que está llena de esa justicia de la cual habla Pablo aquí, obviamente tiene frutos también de justicia. Y lo cuarto, la vida que carece de santidad también carece de un propósito. La vida que carece de santidad también carece de propósito. ¿Qué propósito? El propósito sublime que es la honra de Dios. Una vida sin santidad no puede tener un propósito claro. Al contrario, está confundido, no sabe hacia dónde va. Trata de probar en muchas cosas y nunca queda satisfecho. Nunca sabe exactamente cuál es su rumbo en la vida. Y una
vida que carece de santidad, decir que el pecado está morando allí, obviamente nunca va a tener un propósito sublime como el que los hijos de Dios sí podemos tener por su gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Luchar fieramente contra estas cosas. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hermanos, ¿recuerdan lo que pasó con David cuando él dijo que iba a pelear con Goliat? ¿Qué le dijeron que se pusiera? ¿O qué le pusieron los demás? La armadura de Saúl, pero no pudo, porque la armadura de Saúl no calzaba con él. Así también la armadura que cada uno se ponga es personal. Es absolutamente personal. La mía no les va a servir, la de ustedes no me va a servir a mí. Somos responsables cada uno de nosotros. Vestidos con la coraza de justicia. Y este vestido con la coraza de justicia es un presente continuo, es decir, siempre, constantemente debemos estar vestidos con la coraza de justicia porque estamos en una guerra espiritual permanente. Que el Señor nos dé la fuerza y la determinación también de poder constantemente ponernos la coraza de justicia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por la obra gloriosa del Señor Jesucristo en la cruz. Porque de allí se deriva la justicia. Esta justicia que es la justicia imputada de Cristo sobre nosotros al declararnos justos, como si nunca hubiésemos pecado. Así nos ve el Padre. Para siempre. Pero también gracias, Señor, por exhortarnos a vivir esta justicia aquí en nuestra vida mientras estemos en la tierra. Debemos vivir como ciudadanos del cielo estando aquí en esta tierra. Porque nuestro tesoro, nuestro corazón, las cosas más apreciadas, nuestra herencia está más allá de esta tierra. Danos de tu gracia, Señor, para vivir de esa manera. Danos de tu gracia para no dar lugar al enemigo, que no quede ningún flanco abierto, que nuestros órganos vitales, espiritualmente hablando, estén siempre protegidos con la coraza de justicia. De tal manera que, como en el caso de Job, tú seas siempre honrado. Como en el caso de David, a pesar, Señor, de sus yerros, con este arrepentimiento genuino, él honró una vez más tu nombre. Así nosotros vivamos. De esa manera, Señor, podamos luchar contra las acechanzas del enemigo, puesta la coraza de justicia. Gracias por cada uno de mis hermanos y gracias otra vez por tu palabra bendita y gloriosa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.